Buenas tardes y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Una vez más vamos a darle mucha importancia a las explicaciones judiciales, puesto que mientras mejor comprendamos el marco normativo de los procesos, mejor podremos juzgar si se están orientando bien y hacernos una opinión argumentada y serena sobre aquello que tenemos ante los ojos. En este caso, naturalmente, estamos pensando en el caso del expresidente Alejandro Toledo, pero también el de su cónyuge, que está todavía en Estados Unidos, pero que será probablemente objeto de una solicitud de extradición. Y hemos tenido, mañana se ha anunciado, una decisión respecto de la solicitud de prisión preventiva para la ex primera ministra Betsy Chávez por presunta complicidad en el golpe de Estado que intentó Pedro Castillo el 7 de diciembre pasado. Al mismo tiempo ha habido una gran polémica durante los últimos días por el nombramiento del señor Daniel Maurate como ministro de Justicia y Derechos Humanos, por varias razones que las podremos conversar en su momento. Pero comencemos hablando sobre el caso Toledo, que es sin duda el que más inquietud y más interés ha despertado. Se trata de un expresidente que en su momento encarnó una ilusión democrática y al cual se atribuye un respeto por la democracia. Sin embargo, aparentemente, según la Fiscalía, no respetó con el mismo rigor la transparencia, sino que más bien incurrió en un caso grave de corrupción, y es lo que ha pensado también la justicia de Estados Unidos, razón por la cual, al cabo de mucho tiempo de esfuerzos contrarios, está en nuestro país. Su opinión general sobre lo que hemos vivido hasta el momento con la extradición de Toledo. Bien, varias cosas. La primera es que, como casi todos los casos de extradición, el de Toledo nos llega tarde, ¿verdad? Ha sido un periodo largo, cerca de 6 años, 5 años, discutiendo la posibilidad de que venga al Perú. Eso genera una especie de desbalance entre la tensión que evidentemente produce la extradición y la prisión preventiva de un presidente y los contenidos institucionales que se pueden debatir alrededor de su caso. Con Alberto Fujimori no ocurrió eso, principalmente porque los cargos en su contra comprometían cosas vinculadas a violaciones a los derechos humanos, y las reglas de atribución de responsabilidad por ese tipo de asuntos siempre van a ser polémicas, siempre van a ser discutibles. En el caso de Toledo, en cambio, lo que se está discutiendo es propiamente un soborno. Y de los casos de la agenda Odebrecht, quizás uno de los dos sobornos mejor documentados, el otro es el de la señora Susana Villarán. En este caso, el de Toledo, creo que lo más importante es que la Fiscalía logró romper su dependencia teórica con las delaciones de Odebrecht. En el caso de Toledo, eso lo ha dicho ayer tanto José Domingo Pérez como Rafael Vela y Silvana Carrión también, lo han confirmado. Las evidencias provienen de las delaciones de Odebrecht, pero además de las delaciones de Joseph Maiman. Y no se trata solo de declaraciones. Entiendo por lo que han hecho público los tres, que en el caso de Joseph Maiman hay además evidencia muy fuerte sobre el sentido de todas las transferencias que se hicieron, y una pregunta cuya respuesta no admite duda: ¿por qué Odebrecht iba a entregarle a Maiman 20 millones de dólares? Si Maiman no tiene ningún servicio propio que prestar en la negociación de las interoceánicas. El caso es entonces muy fuerte. Tan fuerte que, como repito, es muy poco probable que tengamos en el tiempo inmediato algún asunto realmente institucional que discutir o algún contenido que tenga relevancia. La cuestión del caso Toledo va a ser cuánto tiempo transcurre entre esta prisión preventiva y el momento que tenga que enfrentar un tribunal en juicio y que podamos oír en juicio las declaraciones de los delatores de Odebrecht y se lean las declaraciones que en su día anticipó Maiman antes de morir, ¿no? Sí. ¿Cuánto piensa usted que puede tomar esto? Porque el señor Vela ha insistido, el fiscal general de los casos Lavajato, en que se puede ir muy rápido y que si es que hay jueces dedicados ad hoc al tema Lavajato, así como hay fiscales ad hoc, esto puede avanzar. Naturalmente que no es compartido por todos esta idea, no es compartido por todos, de crear jueces que solo se ocupen de casos de Lavajato. Hemos escuchado esta mañana al decano del Colegio de Abogados, César Bazán, diciendo que no le parece romper la unidad y la igualdad de los justiciables ante los procedimientos judiciales. A ver, el tiempo ha venido siendo un problema general de esta cartera de casos desde que comenzaron, ¿no?
digamos, los casos por corrupción son siempre difíciles y en el caso de Toledo el propio procedimiento de extradición ha sido quizás el principal factor de retardo en que podamos llegar a un juicio. Sin embargo, es verdad que hay algunas otras cosas adicionales a la propia extradición. La Fiscalía, por ejemplo, desde mi punto de vista, se ha enfrascado en organizar casos con un nivel de detalle que interfieren con la posibilidad de tener un juicio oportuno. En el caso de Keiko Fujimori, las 12.000 páginas de la acusación original, entiendo que se han reducido a cerca de 7.000, ya revelan un poco el tipo de problemas que puede provocar perder el equilibrio en el detalle, ¿verdad? 7.000 páginas y más de 100 testigos suponen un procedimiento de revisión de la acusación. Esto que se llama etapa intermedia, cuando se decide si está lista o no, demasiado largo. El caso de Humala tomó 2 años en la preparatoria. Y el caso de Keiko Fujimori ha tenido 8 devoluciones. En la preparatoria, antes del control de acusación. El control de acusación en la preparatoria. En la preparatoria. Ese procedimiento preparatorio, preliminar o intermedio, en el caso de Humala ha tomado 2 años. Y en el caso de Keiko Fujimori ha tenido 8 devoluciones para correcciones. Es demasiado. ¿Devoluciones por errores fácticos? Por errores, por incompletitudes o por defectos de coordinación, de redacción o de exposición de evidencias. Entonces es difícil. Ese tipo de defectos se producen cuando las presentaciones se extienden demasiado. 12.000 páginas multiplican la cantidad de riesgos que tiene que enfrentar la Fiscalía en este procedimiento intermedio o preparatorio para el juicio. De modo que también hay que reconocerlo y, digamos, respetando además la calidad del trabajo de la Fiscalía, también hay problemas ahí que multiplican el tiempo. Por el lado de lo que toca al judicial, bueno, yo soy entre quienes siempre desconfían de cualquier intento de nominar jueces especializados en un área de casos. ¿Por qué? Porque la regla de la judicatura, a diferencia de la Fiscalía, es la imparcialidad. Se supone que es el fiscal el que tiene que encargarse de un tema en particular, concentrarse en él y actuar en función a objetivos y resultados. El juez tiene que ser indiferente a consideraciones agregativas o políticas, a cualquier tipo de consideración de interés. Entonces, esto de los fiscales ad hoc no es exacto. Lo que eventualmente se hace por cuestiones de carga es dejar que un juez asuma un proceso y no entregarle ninguno otro más hasta que termine. En ese tipo de enfoques también estamos teniendo problemas. Porque el Código del 2004, cuando se escribió, suponía que un juez reciba un asunto y no reciba otro más hasta terminarlo. Digamos, una ideación que se convierte en una ficción con el tamaño de Estado que tenemos. Entonces, esa regla que suponía que el debate no se interrumpa hasta su conclusión, se ha convertido en un poema entre nosotros. Entonces, sí es cierto que no tenemos una relación de equilibrio entre la cantidad de jueces que tenemos, el tiempo que entregan a sus casos y esta pretensión, intención o idea de que no interrumpan su trabajo hasta terminar. Estamos en situaciones muy graves en esto. Hace muy poco, hace unos meses, por ejemplo, la Oficina de Peritajes del Ministerio Público ha declarado prácticamente, con mucha mayor delicadeza de la que voy a usar en este resumen, que no podía recibir más pedidos de la Fiscalía de peritajes contables porque eran demasiados. De varias maneras... Pero eso es porque no hay dinero para contratar otros peritos, otros auditores. No solo eso. Eso es porque nuestro sistema no está entendiendo que funciona en contextos de recursos escasos y que entonces no puede expandirse ad infinitum como si no tuviera límites. ¿A qué me refiero con esto? Desde mi punto de vista, las fiscalías reciben más casos de los que deberían. Hacen con los casos que reciben más cosas de las estrictamente necesarias. Depuran poco y presentan demasiados casos a los jueces. Los jueces aceptan demasiado lo que la Fiscalía les pide y pasan a etapas siguientes sin depurar lo que tiene que entrar. Para ponerlo en un resumen, la estadística de casos judiciales debería mostrar en situaciones equilibradas una pirámide, donde se recibe mucho y se va reduciendo la cantidad. Si ponemos los números en blanco, esto es un tubo. Esto es un tubo. Si uno denuncia un caso o la prensa denuncia un caso, y esto no es ninguna crítica a los medios, pues los fiscales tienden a abrirlos sin depurar. Si los abren, tienden a continuarlos sin descartarlos. Si los presentan a tribunales, los tribunales tienden a acogerlos. Pero en otros países, para evitar ese recargo procesal, esa sobrecarga procesal, hacer una denuncia cuesta dinero. Acá no. Prácticamente gana dinero uno por hacer una denuncia. Primero, cuesta dinero. En segundo lugar, las fiscalías no se pueden vincular a los particulares.
Es decir, tenemos que dejar de creer que porque un particular denuncia un delito público, no me refiero a las agresiones o a la violencia sexual o a las amenazas particulares, me refiero a los delitos públicos, corrupción, lavado de activos, cosas de este tipo. Y tenemos que terminar de entender que si un particular denuncia una de estas cosas, pues la Fiscalía no está obligada a seguirle la pista, ¿no? Porque si hace esto, y temo que está ocurriendo, pues entonces, si tú, Fernando, y yo peleamos y yo te denuncio, pues me aseguro que tienes un caso abierto. Y eso no puede pasar. Tiene que haber más filtros que permitan que las fiscalías cojan los casos, que las fiscalías decidan que pueden agregar valor en esa misión constitucional que tienen, que es perseguir el delito y ser los titulares de la acción penal. Necesitamos fiscalías más inteligentes. Y ahí donde la sanción... Nos ha hecho una crítica general. En este caso concreto, ¿cómo ve orientado el proceso Toledo y los otros que vienen después en el contexto general de Lavajato? Es que ese es el gran tema. Yo creo que el caso Toledo, como el caso Villarán, están muy bien planteados. Pero la Fiscalía, junto al caso Toledo y al caso Villarán, tiene una cartera quizás demasiado extensa. Mi impresión es que la Fiscalía se ha expandido demasiado. Pero ¿dónde, por ejemplo, hubiera podido no expandirse? Los casos por lavado de activos que no comprometan fondos exorbitantes, por ejemplo. Por ejemplo, casos de entregas de dinero para campañas por debajo de 250.000 o de $500.000. La gran pregunta de los casos por lavado de activos, que son los que ocupan más atención pública que los de corrupción. La gran pregunta sobre los casos de lavado de activos es si quienes recibieron fondos en campaña estaban o no en condición de reaccionar ante maletines llenos de dinero, 1 millón, 2 millones y 3 millones. Mi opinión personal, no todos los especialistas están de acuerdo conmigo, es que una persona promedio tiene el deber de rechazar fondos exorbitantes entregados clandestinamente. Pero claro, ¿qué cosas son fondos exorbitantes? Si a una persona le entregan $1 millón en efectivo, pues claro, desde mi punto de vista tiene que alarmarse. ¿Con $100.000, con $50.000 en una campaña política también tendría que alarmarse? Hay entonces formas de depurar las cosas, de modo que no solo los juzgados, sino también las fiscalías puedan concentrarse en asuntos como Villarán y Toledo, que son los de principal interés. O los casos, claro, Humala y Keiko. Ahora, ¿no? Pero hay los otros. Sí, por supuesto. Estamos con Kuczynski, estamos con Humala, estamos con... Y por supuesto el caso Kuczynski. Keiko Fujimori. Sí, y a esas cosas me refiero. El caso Kuczynski, por ejemplo, todavía no termina. Los casos Kuczynski, ¿no? Y ahí siempre se discute. He visto muchos debates alrededor de eso. En primer lugar, si tiene sentido creer que Kuczynski, su secretaria y su chofer son una organización criminal. También he visto discutir, y creo que es un debate al que darle importancia, si el caso de Kuczynski es un caso por lavado de activos o uno el que hay que discutir o lo que hay que debatir es si se enriqueció indebidamente siendo ministro a partir de las actividades de su socio, y eso da un caso distinto, con una competencia distinta. Los casos de enriquecimiento ilícito tienen que ser autorizados por la Fiscalía de la Nación, no son casos por lavado de activos. Ahora, por ejemplo, las investigaciones que han comenzado contra la señora Boluarte por uso de fondos no declarados en su campaña han sido formalizadas como una investigación por lavado de activos. Y ese es un caso de financiamiento ilegal. Una ley distinta, con estándares probatorios distintos y con requerimientos probatorios también distintos. Entonces, con todo lo que creo que hay que saludar del gran trabajo que ha hecho la Fiscalía por adquirir una imagen propia, una reputación propia, por ser reconocida en la colectividad como una agencia con competencias propias, también creo que es momento de empezar a revisar cómo puede mejorarse la visión de la Fiscalía de una administración eficiente de sus recursos, arreglada a resultados y consciente de la escasez y de las limitaciones que significa ser una agencia del Estado peruano, en las específicas condiciones que tiene el Estado peruano. Este incidente reciente sobre el que quiero regresar, de la oficina de peritajes, declarando que no puede recibir más casos, creo que marca una alerta roja. La Fiscalía tiene que pararse de otra manera frente a sus recursos. Y también el Judicial tiene que pararse de otra manera frente a sus capacidades. No se pueden dejar de hacer peritajes. Se aparecen nuevos temas. Por supuesto, pero lo que se puede hacer es elegir... Habrá que hacer un esfuerzo económico para... O habrá que hacer un esfuerzo institucional por delimitar con claridad cuándo necesito peritajes, en qué extensión, respecto a quién y cuándo los estoy pidiendo solo por razones burocráticas. Solo porque un particular me dijo que una persona privada lava activos, yo no sé de qué se trata, pero pido un peritaje.
Hay una cuestión, creo, Fernando, muy importante de tomar conciencia que en el punto al que está llegando la Fiscalía, una reorganización responsable, consciente de sus recursos y consciente de lo que puede dar como resultados institucionales es muy importante. Y al frente, una judicatura que se pare a sí misma sobre sus propios fundamentos, consciente de la escasez de tiempos que tiene y que se organice también con inteligencia. Sobre la base de estas constataciones generales que ha hecho usted, ¿qué podemos esperar como plazo, por lo pronto, en el proceso Toledo? Bien, si logramos un ambiente equilibrado, la etapa llamada intermedia o preparatoria para el juicio, en la que se discute si la acusación está completa, no debería pasar de este año. Normalmente un procedimiento equilibrado tiene esta etapa en una duración de 2 meses a 4. Vela están tomando que de podría 8 a comenzar 12. En julio-agosto. Correcto, y están tomando de 8 a 12. En el caso Humala, como digo, 24. ¿Y eso de qué depende? De la cantidad de declaraciones y documentos que la Fiscalía pide que se discutan en juicio. Porque en esta etapa hay que revisar uno a uno si son necesarios. Y claro, si se sobreabunda, como temo se ha sobreabundado en el caso de Keiko Fujimori, el debate se prolonga. Pero además, si un juez no filtra con cuidado qué cosa puede ser verdaderamente importante, el juicio se convierte en un proceso interminable. Y eso tampoco agrega en términos institucionales a lo que el sistema debe ofrecernos. En el mejor de los casos, ¿usted cree que el juicio propiamente tal podría comenzar a fines de año? En el mejor de los casos... ¿Y durar cuánto? En el mejor de los casos temo que va a comenzar el año que viene. Enero. Y si no hay inteligencia para organizarlo, puede tomar 2 años. Solo el juicio. Solo el juicio. Si esto se maneja con inteligencia... O sea, todo el 24 y el 25. Sí, y el 25. Si eso se maneja con inteligencia, mi impresión o sea, habría una sentencia de primera instancia. Falta la apelación, sí. 1 año más, la casación suprema, otro año. Entre tanto, Toledo estaría viviendo bajo régimen de prisión preventiva durante 18 meses. 18 meses. ¿Se puede prolongar? Sí, sí. Que es otra razón que muestra cómo se presentan los desbalances en el tiempo y el manejo de los procesos. Cuando se definió que la prisión preventiva debía tomar 18 meses como regla, pues entonces en lo que se estaba pensando es que en el caso, hasta la sentencia de primera instancia, debía pasar 1 año y medio. Nunca sucedió. Y eso no está pasando. Por eso luego los debates antes de este periodo eran si los 18 se podían convertir en 36 y después en 72. Sí. Eso es ceder a nuestra incapacidad de administrar el tiempo en el proceso. De modo, Fernando, que ahora es cuando. Ahora tenemos una fiscalía madura, fuerte, con capacidad de incidencia, una judicatura que ha aprendido a desvincularse de la Fiscalía y tomar sus propias decisiones. Pues es entonces el momento de encarar el proceso judicial y ponerlo bajo estas circunstancias, en el mejor de los casos, lo que usted prevé es que el juicio pueda comenzar a fin de año, principio del próximo. Y tomar 2 años. Y tomar hasta fines del 25. Sí, cuando lo ideal pero sería... Pero eso cansa a la opinión pública no solo, y genera la impresión de que se está buscando razón de impunidad. No solo cansa, Fernando, sino que hace que la sentencia al final llegue tan tarde que importe poco. Y vuelvo a decirlo, esta no es como la sentencia del caso Fujimori, una que va a desarrollar conceptos fundamentales sobre derechos humanos y responsabilidad presidencial. Entonces es muy importante que esta etapa intermedia o preparatoria se acabe durante este año y que terminando este año pueda comenzar este juicio y que no tome más de 1 año. Señora Azabache, pasemos al caso de Betsy Chávez y los otros 2 exministros que son el del Interior y el de Comercio Exterior y Turismo, es decir, Willy Huerta y Roberto Sánchez. ¿Cómo anticipa que puede ser la decisión que va a tomar mañana la justicia respecto a la solicitud fiscal de prisión preventiva para usted como cómplice del golpe Pedro Castillo? Una nota previa muy corta. Sí. No olvidar que en esa cartera de casos los más importantes son los de corrupción, no los del llamado golpe de Estado. ¿De acuerdo? ¿En qué sentido más importantes? Más importantes en términos de qué? En términos de lo que representan como investigaciones fiscales respecto a lo que el señor Castillo y su entorno estaban haciendo. Ya, pero es igualmente importante haber querido cubrir toda la corrupción con un golpe de Estado. Exacto, pero es muy importante no olvidar que ese golpe de Estado puesto en escena era un acto de fuga de los casos de corrupción. Sí. ¿No? Si alteramos el orden, distorsionamos el sentido de las cosas. Pero regresando, recordemos que el señor Aníbal Torres
tiene comparecencia por ese proceso. Sí, es muy sí. poco probable desde mi punto de vista, incluso por cuestiones de proporcionalidad, que la medida del riesgo de Aníbal Torres sea mayor que la medida del riesgo de las demás personas imputadas como cómplices. Entonces yo no le pondría expectativas muy altas a que puedan haber más prisiones preventivas en ese caso. Ese caso además tiene todavía que seguir un trámite fuerte en la Fiscalía para que se pruebe que además de cerrar el Congreso e intervenir instituciones, se iba a usar la violencia, que es la tesis de la Fiscalía, sobre la Fiscalía de la Nación. Y el cargo más fuerte está por ese uso de la violencia. El uso de la violencia no es lo mismo que la puesta en escena instrumental del golpe, ¿verdad? ¿Un indicio serio, probatorio de esa intención? Las comunicaciones y las reuniones previas. De hecho, ese fue el argumento con que la Fiscalía ganó la prisión preventiva de Pedro Castillo. No se han revelado esas comunicaciones. No se han hecho públicas, pero se discutieron en la audiencia. La Fiscalía mostró tener eso como evidencia y con eso ganó la ¿A usted prisión le parece preventiva. posible que se haya intentado eliminar, es decir, matar a la fiscal Benavides y al coronel Harvey Colchado? Es que eso también está alegado en ese caso, una conspiración para eliminarlos, para atentar contra ellos y una conspiración para tomar a la fiscal de la Nación detenida en el entorno del golpe. Pero, digamos, de nuevo, notemos que le estamos llamando golpe de Estado a un caso que se construye ilegalmente a partir de la violencia desplegada. De modo que la manera... ¿De la violencia desplegada? De la violencia... ¿Sola? Pero, de la violencia desplegada para intentar la captura de la fiscal de la Nación. Pero no es la única razón. Aún sin eso habría habido una tentativa de golpe. Es que ese es el problema que no debe perderse de vista y por lo que la prioridad de los casos sobre corrupción debe defenderse. El golpe de Estado, como golpe de Estado, no es un delito desde 1924. Era un delito entre 1863 y el 24. Lo que es delito a partir de ahí es subvertir el orden constitucional y ejercer violencia sobre las autoridades. De modo que el objeto del procedimiento no es la proclama ya, ni el modo en que se estructura la proclama, ni quién escribió el discurso. El verdadero objeto de ese proceso es de qué manera Castillo estaba intentando que se capturara a la fiscal de la Nación y que se cerrara por violencia al Congreso. Bueno, por eso la Suprema lo admitió como tentativa. Es una interpretación revolucionaria la que está haciendo usted. No sé si está influido por el abogado que tiene Castillo, pero en todo caso, si no él, debería tomar en cuenta lo que ha dicho usted. No hay más tiempo para hablar de eso, sobre todo porque quiero usar un último minuto para oír una palabra de usted sobre el ministro de Justicia, Daniel Maurate. Más que delicado, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? Maurate no está, hasta donde entiendo, investigado por el caso de los cuellos blancos. Lo que Maurate tiene en los registros que se han hecho públicos son comunicaciones con personas que están siendo investigadas con el caso de los cuellos blancos. César Inostroza, entre otros. Entre otros, si dijéramos. Sí. César Inostroza, que además está prófugo, sí, ¿no? Sí. Dos veces prófugo. Eso lo que crea es una inapropiada posición de interés o de posible interés sobre el marco de una investigación abierta. Y es el ministro de Justicia. El ministro de Justicia es el único funcionario del Ejecutivo con competencias para hacer admoniciones al Ministerio Público. De modo que no es que él esté incurso en un delito. Es que si alguien no debe tener contactos con casos de alto interés público, es el ministro de Justicia. Y lo que la evidencia puesta en la mesa muestra es que él los tiene. En el mejor de los casos estamos ante un desatino. En el mejor de los casos estamos ante un desatino. ¿Y en el peor? En el peor de los casos estamos ante una gestión de influencia. Digamos, yo no quiero pensar que el señor Maurate ha asumido el cargo para incidir sobre el caso de los cuellos blancos. Y no quiero pensar que el Ministerio Público esté en posición de aceptar eso. Por eso prefiero creer que esto ha sido un desatino absoluto. Y prefiere creer también que es verdad que las decenas de llamadas que se han registrado a César Inostroza eran para hablar sobre el partido de fútbol. No, me basta con que existan como para encontrar inapropiado que el señor Maurate sea ministro de Justicia. Me basta con que exista. Bueno, se ha mencionado también que no tenía una inscripción válida en el Colegio de Abogados. La inhabilitación, de nuevo, son cuestiones que más bien rayan en lo incómodo. Más grave me parece que se sostenga que alteró títulos para aceptar o recibir un encargo en el sector interior, en una gestión anterior de gobierno. La inhabilitación es una cuestión subsanable. Depende de la causa por la que ha sido inhabilitado. No pagar las mensualidades es distinto a ser sancionado con una inhabilitación, ¿verdad? De modo que creo que esa no es la mayor de las razones. Las cuestiones sobre alteración de documentos en la propia hoja de vida. Él ha negado haber hecho eso, pero en fin. Pero la información está sobre la mesa. De modo que, de nuevo, no se trata de atribuirle delitos.
Se trata de mantener el perfil de lo que debe ser un ministro de Estado, y más el ministro que es el interlocutor del Ministerio Público, ¿verdad? Y en vísperas de recibir un documento importante de la CIDH respecto del uso desproporcionado de la fuerza en el Perú. Por supuesto, y además en el proceso de organizar reparaciones que no se agotan en entregarle dinero a las víctimas. César Azabache, muchas gracias, como de costumbre, muy claro y muy contundente. Me he quedado con la duda sobre lo que ha dicho usted de la no constitución del delito de golpe de Estado. Espero que no se trate de influencia argentina. En absoluto. De hecho, regresemos sobre eso en otro momento para que quede exactamente claro. Queda hecho el compromiso que nos aclare cuál es el delito, además de corrupción, que razonablemente se puede imputar a Pedro Castillo y a sus cómplices. César Azabache, abogado penalista, muchas gracias por su presencia y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y hablaremos sobre el terreno con el alcalde de San Juan de Lurigancho.